¿Puede la inteligencia artificial sustituir a un psicólogo? Hay personas que están hablando con inteligencias artificiales de sus problemas emocionales, pero ¿tú crees que eso es lo mismo que hablar con un psicólogo? Soy Merche Pasamontes y soy psicóloga clínica. Si te interesa saber si la inteligencia artificial puede sustituir a un psicólogo, quédate aquí. Numerosos estudios han visto que una buena parte de la mejora que se produce en el paciente, como un 50% de esa mejora, se debe a la relación con el terapeuta. Esa relación tú no la puedes establecer con una inteligencia artificial, por muy avanzada que sea. No es lo mismo que estar con una persona, no vas a tener la empatía, no vas a tener la calidez, no vas a tener esa comprensión emocional que te da el tener a otra persona delante tuyo. Entonces, esa parte difícilmente la va a sustituir la inteligencia artificial. Una cosa que no puedes hacer si intentas que tus problemas psicológicos o tu malestar emocional lo sustituya a una inteligencia artificial es tener lo que en psicología llamamos la mirada del otro. La mirada del otro es esa mirada del profesional, esa mirada experta de la otra parte sobre ti. ¿Por qué es importante esa mirada del otro? Porque en ninguna persona podemos ver totalmente quiénes somos, no nos podemos ver totalmente a nosotros mismos. Hay un tema muy interesante que otro día, si quieres, hablo de él, que es la ventana de Johari, que es un cuadrante en el que nos muestra que todos tenemos un cuadrante de cosas que los demás ven de nosotros, pero nosotros no vemos. En ese cuadrante es uno de los que más bueno es para intervenir en terapia, porque la persona que tienes delante, el profesional, sí que ve eso de ti. Cuando tú hablas con una inteligencia artificial, la inteligencia artificial no ve eso de ti. Entonces tú no le puedes preguntar por esa parte porque tú no la ves. Así que ahí vas a tener una zona ciega, de hecho una de las zonas ciegas más buenas y más fáciles para trabajar, porque el otro sí que la ve, que va a quedar anulada. Tú solo vas a poderle hablar de lo que tú sí que sabes de ti, pero no puedes hablar de lo que no sabes. ¿Crees que la inteligencia artificial puede hacer un diagnóstico? Ya te digo yo que no puede, ni debe. De hecho, cuando tú le pides a cualquier inteligencia artificial, un ChatGPT, un Copilot o Gemini, la que sea, que te ayude en un diagnóstico, te va a decir que vayas a un profesional y te va a poner un aviso, una advertencia de que la inteligencia artificial no está capacitada para hacer un diagnóstico. Hacer un diagnóstico no solo es un listado de síntomas, es encajar todos esos síntomas, juntar todos esos síntomas con lo que ves del paciente, es una experiencia clínica, no es simplemente un listado. Si fuera simplemente un listado, pues sería muchísimo más fácil que cualquiera lo hiciera. Además, la mayor parte de los problemas psicológicos o de las patologías no se presentan como en un libro así en orden y con todos los síntomas ordenaditos y en el grado exacto que tú desearías. Se presentan pues de una manera mucho más difusa, confusa a veces se mezclan varios cuadros clínicos y eso una inteligencia artificial no tiene capacidad de hacerlo. Has de pensar también a la hora de que una inteligencia artificial te haga un diagnóstico que quizás lo más difícil del diagnóstico no es el diagnóstico en sí mismo, sino lo que llamamos el diagnóstico diferencial, que es decir, sí es esto y no es lo otro, porque es muy frecuente que se presenten síntomas variados y esos síntomas a veces encajan en más de una patología. Eso no quiere decir que tengas todas las patologías, sino que tienes algunos síntomas de otras. Entonces es esa experiencia clínica, es ese ojo clínico el que ayuda a definir realmente hacia qué lado se inclina la balanza y cuál es el diagnóstico más probable o más posible. Y luego la persona lo va a ir chequeando en las siguientes sesiones que tengas con ella. Es una inteligencia artificial, no te lo puede hacer. Además, con la IA tenemos un problema y es que tú le vas a contar a la IA lo que tú crees que es lo raro que te sucede o lo anormal. Y es muy, muy frecuente que algunos de los síntomas que tienen las personas no sean normales. Normales en el sentido de que, más estadístico del término, en el sentido de que no le suceden a la mayoría de las personas. Pero para la persona, como ha convivido con ello durante muchos años, lo haya normalizado. Entonces, te encuentras personas pues, que te vienen con manías, que no son manías, que son obsesiones, o que te vienen con, es que tengo un poco de nervios y son trastornos de ansiedad, o que te vienen con, que me siento un poco, no sé, decaído y eso es una depresión, una distimia. Pero para la persona, como lleva tanto tiempo con eso, le parece normal. Entonces, el clínico es el que es capaz de preguntar
y darse cuenta de todos esos síntomas y darse cuenta de que estamos delante de un problema. Y eso una IA no te lo puede hacer. Para hacer un diagnóstico no puedes acudir a una IA, tienes que acudir a un profesional cualificado, sea un psiquiatra, un psicólogo clínico, un neuropsicólogo, si es un trastorno del desarrollo, pero ha de ser un profesional cualificado. La IA puede tener, sabe lo que es el diagnóstico y si yo le pregunto a la IA por un diagnóstico determinado, me va a dar todos los síntomas, me va a dar los tiempos y como yo conozco el tema, pues me puede ayudar a recordar si me estoy olvidando de algún síntoma. Pero si tú no sabes el diagnóstico, pues lo que te va a armar es un lío en la cabeza de mucho cuidado. Y además se puede producir un efecto muy perverso. Muchos estudiantes de psicología, de medicina, cuando empiezas a estudiar psicopatología y te empiezan a dar síntomas, tienes la impresión de que te pasa todo. Porque de alguna manera los síntomas no dejan de ser aspectos de la experiencia humana en los que se ha dado una anomalía, pero no es que la mayoría de las personas no estén ansiosas en algún momento de su vida. Lo que pasa es que para diagnosticar una ansiedad eso no tiene que ser en algún momento, sino que se tiene que dar con una frecuencia, una intensidad durante un periodo de tiempo. Pero en algún momento todos hemos estado ansiosos, con lo cual cuando empiezas a leer síntomas te puede parecer que los padeces todos y puedes empezar a tener pues manías de que ay, tengo esto, tengo lo otro, hacerte autodiagnósticos o ponerte ahí a hacer vídeos en las redes diciendo tengo no sé qué cosa, que yo lo he visto más de una vez y tú miras y dices esta persona no tiene eso, se ha hecho un lío pues haciéndose un autodiagnóstico, porque no hay que hacerse autodiagnósticos, sabes, de acudir siempre a un profesional. Una de las dificultades que tendría una inteligencia artificial para hacer un diagnóstico no lo va a tener la IA, la vas a tener tú. Y es que de verdad tú le cuentes lo que le tienes que contar. Piensa que, aparte de que algunos síntomas los hayas podido normalizar, también puede ser que algunas cosas sean cosas de esas que los demás no saben de ti y a ti te cuesta hablarlas. Es por ahí por donde está pasando que algunos jóvenes tratan de sustituir al profesional por una IA, pues porque es más fácil aparentemente explicarle intimidades a una IA que no te va a juzgar. Pero es que el profesional tampoco lo va a hacer. Pero bueno, entiendo que puede dar algo más de vergüenza. El problema es que no solamente se trata de esas intimidades, se trata de saber cuáles de esas intimidades son relevantes para el diagnóstico. Y a lo mejor la que tú le estás explicando es la menos relevante. Y claro, es que la inteligencia artificial, por mucho conocimiento que tenga, no deja de ser un algoritmo. Entonces no tiene el procesamiento de un ser humano. Entonces no puede juntar eso con la expresión de tu cara, con tus gestos, con por qué eso es importante, qué tiene que ver eso con el problema que tú tienes, si esa realmente es la demanda que estás haciendo, si detrás de la demanda, porque realmente hay una demanda cuando una persona va al psicólogo o al psiquiatra, pero a veces hay una, no sé cómo decirlo, una segunda demanda que no vemos, pero que es la verdadera demanda y surge pues al cabo de unas preguntas o al cabo de un par de sesiones. A veces no surge ni siquiera una primera sesión. Eso no te lo va a poder hacer una inteligencia artificial de ninguna manera. ¿Puede la inteligencia artificial ayudar en el tratamiento? Pues sí, en eso puede ayudar siempre que sea supervisado por un profesional. Porque la inteligencia artificial lo que tiene es que pues, es una enorme base de datos y muy rápida. Entonces nos puede dar una serie de técnicas o herramientas y ver cuáles son las más buenas para aplicar en tu caso. Pero eso sería bueno, de nuevo, que te lo diga el profesional, porque no todas las técnicas son aplicables en todos los casos, pero ha habido de haber un buen diagnóstico y luego ver también el carácter de la persona, ver su motivación, ver sus horarios, su estilo de vida y con todo eso adaptarnos a cuál es la mejor técnica para esa persona en concreto. Porque aunque a ti te parezca que a todo el mundo que tiene ansiedad se le trata de la misma manera, pues no es verdad. O sea, hay unas bases, pero luego se van adaptando porque hay, lo que te digo, hay un carácter, hay un estilo de vida y hay una serie de cosas. Y además hay un tema, y es que es muy importante el seguimiento de todas esas técnicas. Si tú le preguntas, yo qué sé, tienes ansiedad y le preguntas a ChatGPT cómo tratar tu ansiedad, te va a dar una serie de técnicas. Ya, bien. Vamos a poner que has acertado en qué es una ansiedad, vamos a suponer también que has acertado en las técnicas que vas a empezar a hacer, pero ¿quién va a supervisar que funcionan? ¿Quién va a supervisar que las haces correctamente? Si no las haces, te va a preguntar a alguien, oye, ¿estás haciendo las técnicas? Porque hasta donde yo sé, ChatGPT no te pregunta al día siguiente, oye, ¿estás siguiendo la técnica de relajación que te dije? Si la técnica te falla,
¿Cómo vas a saber por qué te falla? Volverás a preguntarle, pero no, es que no te lo va a poder explicar. Entonces, claro, todo ese seguimiento es importante que esté supervisado por un profesional, a pesar de que nos podamos apoyar en esas técnicas. Yo no me parece mal que nos apoyemos en esas técnicas o en esas ideas que nos puede dar la IA, porque la IA nos va a ayudar en un montón de cosas. Pero creo que necesitamos ese ojo del ser humano para no perder la empatía, para no perder la parte más emotiva, para no perder incluso la parte más de cariño que hay en una terapia o en un tratamiento, que, bueno, yo cuando hablo con GPT tampoco siento que me trate con cariño, siento que me trata correctamente como una máquina, pero no como una persona. Mi conclusión sobre la inteligencia artificial y la terapia y el diagnóstico es que la inteligencia artificial no está preparada para hacer un diagnóstico. Puede ayudar sobre todo al profesional a hacer un diagnóstico porque le va a dar todas las opciones y porque el profesional le va a hacer las preguntas adecuadas, pero no está para hacer un diagnóstico. No puede hacerte un programa de tratamiento a tu medida, puede darte unas ideas generales, pero no puede hacerte un programa de tratamiento para ti. Y lo que tú quieres es el que te va a ti, no el que le va a la mayoría o a fulanito o a menganito, quieres el tuyo. No puede hacerte una supervisión, porque eso es imposible. No te puede hacer un seguimiento tampoco de cómo está yendo ese tratamiento y no puede darte esa parte de vínculo terapéutico, de vínculo afectivo que te da el estar con una persona. Por lo tanto, puede ser una buena herramienta y creo que la vamos a usar y que cada día se usará más y nos va a aportar muchísimos beneficios, pero no puede ser tu psicólogo.